¿Estás pensando en adquirir tu primera cámara dedicada a astrofotografía y no sabes por dónde empezar? Hoy te cuento cosas de la Suoasi 385 a color y repasamos si se trata de una cámara de iniciación todoterreno. Estamos delante de la 385 y vamos a hacer un pequeño unboxing, aunque yo ya tengo esta cámara desde hace meses, la he estado probando y creo que ya he tenido bastante tiempo para hacerme una idea de todas sus características, pero quería empezar enseñándoos un poquito cómo viene en el embalaje y cómo presenta el fabricante su producto. Como veis, es una caja de cartón, una caja normalita, no tiene ningún tipo de embalaje especial, es un poco una caja genérica. Y además fijaros que viene el dibujo incluso con algún tipo de adaptador que parece como de 2 pulgadas que no viene luego realmente con esta cámara. Así que bueno, supongo que esta caja es un poquito multiusos para varios modelos de similar tamaño y características que esta 385. Bueno, pues vamos a empezar abriendo la cajita y vemos lo que trae dentro. Tenemos esta pequeña guía de usuario. Como veis, tienen aquí 3 o 4 paginitas en este folletito desplegable. Está en inglés, por lo cual, bueno, pues por lo menos podremos medio entender las instrucciones, al menos no vienen en chino. Y bueno, tampoco es muy complicado, simplemente nos indica pues cómo hacer la descarga de los drivers, la instalación en Windows y cómo conectar la cámara al telescopio. Venga, voy a quitar de en medio el manualillo este, que no nos interesa demasiado, y fijaros que esto es lo que viene en el contenido de la caja. En primer lugar, y una cosa muy importante, mirad, la cámara tal cual viene de fábrica, viene con esta lente que puede parecer o puede dar lugar a equivocaciones a que se trata del adaptador a 1/4 de pulgada, pero no es así. Esto que trae, fijaros que es una especie de lente. Le llama All Sky, pero realmente esto es un gran angular o un ojo de pez de toda la vida. Y su propósito es el de tomar imágenes de gran campo, prácticamente capta los 180 grados alrededor de la posición donde la pongáis. Puede venir bien, es interesante para lluvias de estrellas o para hacer estelas de estrellas o incluso time-lapses en los que veamos la bóveda celeste completa. La primera cosa que tenéis que hacer antes de intentar conectar la cámara a vuestro telescopio es desmontar esta lente, ya que no podemos introducir tal cual está esto en ningún portaoculares. Fijaros que si hago así puedo desenroscar solamente lo que es el cuerpo de la lente, pero lo que a mí me interesa es sacar la base entera. Toda la pieza esta negra que rodea alrededor la tenemos que sacar. Si veis que al tirar pues no lo conseguís, podéis ayudaros de esos 2 pequeños agujeritos y utilizar algún elemento de punta fina, un destornillador pequeñito, para hacer un poquito de fuerza inicial con mucho cuidado y poder desenroscarlo. Mirad, yo voy a utilizar un poquito, ayudarme en la punta de este bolígrafo con mucho cuidado, sin hacer mucha fuerza. Ahí está, simplemente el primer giro para que se afloje un poco y ahora ya lo podéis desenroscar. Es una rosca bastante ancha y ahí está, ahí ya la tenéis desenroscada y como veis ahí tenemos ya a la vista el sensor de esta cámara, que luego hablaremos de él detenidamente. A continuación lo que vamos a hacer es coger la otra pieza que viene en el embalaje, que esta vez sí es el adaptador a 1,25 pulgadas, y lo vamos a enroscar en el mismo sitio en el que estaba la lente que acabamos de retirar. Nos aseguramos de que quede firme y podemos retirar, si queréis, el protector, la tapita, para ver cómo tenemos ahí nuestro adaptador a 1,25 pulgadas, que esta vez sí, ya estamos en el tamaño correcto para luego introducirla en el portaoculares de nuestro tubo. Por lo demás, esta cámara, como veis, viene con una pequeña carcasa de aluminio. Tenemos un puerto ST4 para guiado con esa modalidad y por el otro lado tenemos el puerto USB, que en esta ocasión, fijaros, es el tipo USB de tipo B con la clavija en formato para soportar USB 3.0. Como veis, viene el cable de datos apropiado con ese mismo tipo de clavija, que esta es la que conectaríamos aquí.
Y como veis, pues es un poquito aparatosa este tipo de conector, pero tiene la ventaja de que queda muy firme. Una vez conectado y bien introducido en su posición, va a ser prácticamente imposible que esto se suelte de forma accidental o involuntaria. Como veis, hay que hacer bastante fuerza para poder separarlo. Por el otro extremo tenemos en el cable el conector USB estándar, que este sería el que iría a nuestro PC, a nuestro portátil o a nuestro concentrador de puertos USB. Por último, también trae un cable con dos conectores de tipo RJ12 de 6 pines, que este es el que utilizaríamos en caso de que quisiéramos hacer el guiado en modalidad ST4. Este va conectado en este conector hembra y, como sabéis, en este caso conectamos directamente el cable de la cámara directa a la montura. Va a ser la cámara la que le dé directamente las órdenes o los pulsos de guiado a la montura sin intermediar con ningún software de tipo PHD o cosas similares. Bueno amigos, pues como veis, un producto con un embalaje bastante sencillito y con 2 o 3 accesorios, justo lo necesario para ponerla en marcha. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso de las características técnicas. Vamos a ir a la página de Suo y la vamos a comparar este modelo 385 en color con algunas otras cámaras de su mismo segmento para astrofotografía planetaria, y también vamos a hacer una pequeña comparación con algunos otros modelos para espacio profundo de los que van refrigerados. Deciros que esta camarita yo la he comprado con la intención de iniciarme en este tipo de cámaras dedicadas, y la intención era poder utilizarla un poco de forma polivalente tanto para fotografía planetaria, que es para lo que está especialmente pensada, como para fotografía de espacio profundo, que ahora veremos que, aunque no es una cámara especialmente diseñada para este tipo de disciplina, pero gracias a sus características nos va a permitir también trabajar con imágenes como nebulosas o galaxias. Bueno, pues por aquí estoy, por la página de Suo, estoy en la sección de comparativa de cámaras y voy a ordenarlo un poquito por categorías para poder comparar la 385 un poco con las cámaras de su mismo segmento, que serían las cámaras a color no refrigeradas. Tenemos esta selección de 6 cámaras, entre las que tenemos aquí en el centro la 385MC, que es la cámara que estamos viendo hoy, y vamos a repasar un poquito sus características. Como veis, en esta primera valoración que hace el propio fabricante, ya nos está indicando con estas 5 estrellas que es una cámara especialmente orientada a la captura de imágenes planetarias, es decir, a la Luna y los planetas del sistema solar interior. Tenemos una puntuación de 3,5 estrellas en la parte de captura de objetos de espacio profundo, y bueno, pues no está mal, aunque no es su principal función. Como os digo, y como veremos ahora un poquito más adelante, es una cámara que puede funcionar bastante bien en ambos mundos si tenemos en cuenta un poco sus limitaciones y a sabiendas de que no es una cámara especialmente dedicada para cielo profundo, pero con eso con todo, como vamos a ver ahora, gracias a sus características nos va a permitir trabajar esa disciplina bastante bien. A nivel de sensor, como veis, cuenta con un sensor Sony IMX385, se trata de un sensor CMOS. En la siguiente línea nos indica la resolución del sensor. Como veis, se trata de un sensor de 2,1 megapíxeles con una resolución de 1936 puntos horizontales y 1096 verticales. El tamaño de píxel es de 3,75 nanómetros y, como podéis ver, coincide con algunos otros modelos también de este tipo de cámaras de planetaria, como la 224 o la ASI 120. En este caso, la 385 se queda con un tamaño de sensor de aproximadamente 7,3 milímetros de ancho por 4,1 de alto, lo cual nos deja un tamaño en diagonal de 8,35 milímetros. La cámara no dispone de ningún tipo de filtro de corte infrarrojo, tan solo tenemos una pequeña lámina de cristal transparente que nos va a proteger pues un poco del polvo, la humedad y de los posibles arañazos. Si estáis interesados en hacer fotografía con este tipo de filtros, necesitaréis adquirir un filtro adicional por separado para poder enroscarlo en el extremo del adaptador de la cámara. La velocidad máxima de captura es de 120 cuadros por segundo, que está bastante bien para hacer sobre todo planetaria, ya que para imágenes de espacio profundo no nos va a importar tanto esta velocidad de captura porque vamos a hacer exposiciones mucho más largas y este dato no será tan crítico. Por lo demás, como veis, tenemos un buen valor de ruido de lectura y también tenemos un excelente nivel de capacidad de pozo de 18.700 electrones. Para los que no estéis familiarizados con este concepto,
hace referencia al valor máximo de carga expresado en electrones que puede acumular un píxel individual del sensor antes de saturarse. Este será uno de los datos más importantes a tener en cuenta cuando la queramos usar para capturar imágenes de espacio profundo. Por incluir algún otro tipo de cámaras vamos a seleccionar también las de color, pero las que llevan refrigeración incluida. Esta vez tenemos aquí a la derecha del todo la 385 y como veis las diferencias ya con cámaras especializadas para espacio profundo y refrigeradas, como por ejemplo la ASI 294, pues el sensor en este caso es de un tamaño muy superior, ya tenemos una resolución de 11 megapíxeles y fijaros que a diferencia de la 385 este tipo de cámaras tienen una velocidad máxima de captura muy inferior porque no necesitan capturar tantas imágenes, sino hacer pocas imágenes de muy larga exposición. También si os fijáis aquí abajo tenemos pues, una gran diferencia en lo que hablábamos antes del Full Well Capacity, que en este caso pues este modelo de la 294 fijaros que tiene un valor de 63.700 electrones máximos por píxel. Simplemente os enseño esto para que veáis la comparativa con cámaras dedicadas a espacio profundo versus este tipo de cámaras como la 385 que originalmente están más planteadas para planetaria. También os digo que este tipo de cámaras refrigeradas de estas gamas más altas tienen un precio alrededor de 3 o 4 veces superior a lo que puede costaros una ASI 385. Para terminar el repaso de características técnicas, vamos a ver un momentito esta hoja del manual de la 385 donde el fabricante nos presenta las gráficas de ruido de lectura, el pozo completo, la ganancia y el rango dinámico de esta cámara. Para entenderlas un poquito, fijaros que en el eje horizontal lo que tenemos es la ganancia, está representada abajo del todo y es la misma para todas las otras tres gráficas que tenemos encima. Fijaros que según vamos subiendo la ganancia y vamos desplazándonos hacia la derecha en cada una de las gráficas, pues vamos obteniendo valores inferiores en todas ellas. Vamos a ir viendo un poquito una por una cada una. La primera es lo que hablábamos antes de la capacidad de pozo máximo, el Full Well Capacity expresado en electrones, y como veis el valor máximo lo tenemos a la ganancia mínima a 0, esos 18.700 electrones que comentábamos, y como van bajando poco a poco según vamos subiendo la ganancia. En la siguiente gráfica tenemos representado el ADU. Este valor tan raro lo que representa es la proporción entre la conversión de la señal en formato analógico, es decir, los electrones físicos que llegan al sensor cuando son convertidos a impulsos eléctricos o bits de información digital. Como veis, en la gráfica está marcado justo el punto en que esa proporción entre información analógica y digital es exactamente de 1, que es cuando tenemos la ganancia seleccionada a 135 y es el valor, digamos, ideal o la equivalente a la ISO óptima en las cámaras DSLR. En este caso no suele ser la más baja que permite la cámara, sino aquella en la que, como os digo, la transformación entre la señal analógica a valores digitales tiene una proporción de 1. Esta es la ganancia con la que yo os recomiendo que empecéis a utilizar la cámara. Vais jugando luego con los tiempos de exposición y solo en caso de que con el tiempo de exposición no podáis equilibrar el histograma, pues podréis empezar a modificar la ganancia hacia la izquierda o hacia la derecha hasta equilibrar correctamente toda la exposición. En la siguiente gráfica tenemos representado el rango dinámico expresado en full stops. Esto es exactamente igual que en las cámaras DSLR, pero con la diferencia de que en este tipo de cámaras dedicadas a astrofotografía suele haber siempre como dos etapas de rango dinámico. Como veis aquí llegamos a un punto en el que de repente se rompe la curva y empezamos con una pendiente nueva, ya que en ese momento, justo en ese nivel de ganancia, que es más o menos el del 60 o así, es cuando se activa automáticamente en el sensor de la cámara la siguiente etapa de rango dinámico. Por lo demás, igual que ocurre con las cámaras DSLR al subir la ISO, iremos perdiendo pasos de rango dinámico contra más subamos la ganancia. Por último, en esta gráfica de abajo del todo, lo que podemos ver es otro valor interesante, este que está marcado aquí de ganancia 60, que corresponde al valor de ruido de lectura a partir del cual ya por mucho que subamos la ganancia no vamos a conseguir reducir demasiado ese ruido. Como veis, en los primeros valores comprendidos entre 0 y 60 sí que va bajando bastante el ruido de lectura, sobre todo aquí justo en este paso hace un salto de 2 a 1.5 y a partir de ahí ya es cuando empieza a ser más suave la pendiente y por más que subamos la ganancia hacia valores más altos ya no vamos a conseguir reducir mucho más el ruido de lectura.
Este rango de valores de ganancia entre 60 y 135 pues pueden ser una referencia para cuando empecéis y no tengáis muy claro qué valor elegir. Visto lo visto, está claro que el uso principal de esta cámara y donde mejor rendimiento le vamos a sacar es en la disciplina de astrofotografía planetaria. Personalmente la he encontrado ideal para hacer capturas de la Luna, ya sea retratando el disco completo con un tubo de pocos aumentos o solo una parte de la superficie usando una lente Barlow adicional o un tubo de más distancia focal. Pero más allá de la disciplina planetaria, creo que es una cámara que también se puede utilizar perfectamente para la fotografía de objetos de cielo profundo, siempre y cuando recordemos y tengamos en cuenta los siguientes aspectos. El reducido tamaño del sensor IMX385 implicará un gran factor de recorte, casi de un 5x, que se traducirá en un mayor número de aumentos, especialmente si lo comparamos, por ejemplo, con los obtenidos con sensores de cámaras DSLR. Para que os hagáis una idea y usándola con un tubo de tan solo 360 mm de focal, objetos como M42, la nebulosa de Orión, o M8, la nebulosa del lago, quedarán muy justitos dentro del campo de visión logrado con esta combinación. Por otro lado, y para que no penséis que son todo aspectos negativos, la ventaja de usar este tamaño de sensor es que no vamos a tener prácticamente viñeteos ni aberración cromática en los bordes de la imagen. La resolución de tan solo 2 megapíxeles irá un poco justa, sobre todo si sois de los que os gusta ver las imágenes a pantalla completa en los monitores modernos de más de 20 pulgadas y de gran resolución. Dicho esto, y si sois más de compartir vuestras astrofotografías en redes sociales a un tamaño más reducido, podréis reescalar las fotos a un tamaño inferior a la resolución nativa de la cámara, con lo que ganaréis en sensación de detalle aparente. Obviamente, y al tratarse de una cámara no refrigerada, vamos a obtener ruido en todas nuestras exposiciones, especialmente cuando utilicemos tiempos superiores a los 60 segundos. Por cierto, existe en el mercado una versión especial de esta 385MC que integra una segunda etapa con ventilador y la convierte en una cámara refrigerada. Personalmente no os recomiendo mucho esta versión cool porque para planetaria no la vais a necesitar y para espacio profundo creo que no merece la pena pagar el precio adicional. Bueno amigos, creo que estamos ante una cámara muy interesante para aquellos de vosotros que estáis intentando iniciaros en el mundo de las cámaras dedicadas y estáis buscando un modelo polivalente que os pueda servir tanto para planetaria como para cielo profundo. Para la Luna y los planetas internos del Sistema Solar será una magnífica cámara con la que podréis disfrutar durante mucho tiempo y obtener unas fotos sensacionales. Para cielo profundo, su bajo coste en comparación con los modelos refrigerados de gamas más altas la convierte en una buena candidata para aquellos de vosotros que tengáis un presupuesto ajustado y no podáis permitiros en estos momentos un modelo más costoso. Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estéis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste. Un abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.